Lo dijo en la primera hora. 6 de la mañana con 25 minutos, como lo habíamos anticipado al inicio de este noticiero, vamos a conversar en este momento con Julio Trarreel, es presidente de los gremios de medicina prepagada y ya se encuentra con nosotros conectado vía Zoom. Muy buenos días, Julio, muchísimas gracias por su presencia, por su conexión aquí en la primera hora. Buenos días, mucho gusto. Encantado de estar aquí a las órdenes. Bien, Julio, quisiéramos conversar, o más bien pedirle que en primera instancia nos dé un panorama general de cómo se encuentra la medicina prepagada, digamos, los seguros de manera general en el Ecuador. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ve el ciudadano ecuatoriano adquirir un seguro? ¿Tenemos esa costumbre aquí en el Ecuador de hacerlo? Yo diría que la cultura del ecuatoriano para contar con un plan privado de salud cada vez crece. Creo que ahora un poco más porque el ecuatoriano siente que la seguridad pública no está cumpliendo ese objetivo. Se nos cortó un En poco el audio. general. Julio, perdone, no le escuchamos la última parte, por favor. Bueno, le decía que creo que en cuanto a cultura, el ecuatoriano cada vez se ha incrementado el- el deseo de los ecuatorianos de contar con un plan privado de salud. Lo que ha ayudado mucho es la situación de la estructura pública de salud, que en este momento no está entregando esa atención y servicio oportuno y de calidad que los ecuatorianos esperan. Julio, según cifras y según datos que pude encontrar, el 10% de la población cuenta con un seguro privado. ¿El 10% no es un número preocupante, no es un número pequeño realmente? Totalmente, y creo que no llega al 10, creo que estamos por ahí el 9. En realidad, en el Ecuador, alrededor de 1,5 millones de personas cuentan con un plan privado de salud que proteja, que cubra su atención médica, tanto ambulatoria como hospitalaria. Eh, yo creo que desde el punto de vista de nosotros como compañías, buscamos cada año ver cómo se incrementa ese número de afiliados, porque esa es la base del objetivo que todos perseguimos en el ecosistema de salud. Mientras mayor número de afiliados, mejores condiciones, mejores costos, Pero mayor por accesibilidad. qué cree que la penetración del mercado de seguros aún es tan baja en el Ecuador? ¿Por qué cree que no tenemos incluso esta cultura? Yo creo que es por varias razones. En primer lugar, no se le da la prioridad del caso. Nosotros siempre tenemos ese pensamiento de que a mí no me va a pasar y esperamos y cuando pasa ya es tarde. Hay ese dicho que todos lo conocemos, que es preferible contar con una póliza y no necesitarla que no tenerla cuando se la necesita. Entonces, lamentablemente los ecuatorianos siempre dejamos pasar esa oportunidad de estar financieramente bien organizados y es cuando vienen los problemas. Creo que ese es uno de los problemas y otro problema importante es el miedo que tenemos, entre comillas, de que pensamos de que un plan privado es inaccesible y yo creo que en el mercado existen decenas y si no cientos de planes que están hechos para absolutamente cualquier necesidad de las personas. Entonces, es cuestión de lanzarse, preguntarle a un corredor de seguros, amigo, dame opciones para analizarlas y siempre va a haber una opción que se alinea a las necesidades de las personas y Esto las es familias. parte, también forma parte de una educación financiera. ¿Cómo mira de manera general también la educación financiera dentro del Ecuador y qué retos enfrenta el Ecuador respecto de aquello? Es importantísima la educación financiera, creo que es un deber de todos, creo que nosotros debemos trabajar mucho como compañías. Estado también tiene que apoyar en esa educación, pero creo que todos debemos estar convencidos de que es necesario contar con una educación financiera
para manejar nuestra economía en el día a día y mes a mes. Creo que eso es muy importante, pero más allá de eso, creo que también, hablando ya de temas de salud, creo que es importante conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Eh, Creo que, como mencionaba, el ecosistema de salud en el mundo entero tiene que empujar todos juntos para que sea algo sostenible. Es preocupante. El otro día leía un comentario de la OMS, una publicación que decía que es importante que la población mundial esté consciente de que hay que trabajar los factores de riesgo, si no, en los próximos 5 años es muy probable que pueda colapsar el sistema de salud. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la población en general tiene que saber que hay muchas enfermedades que son previsibles y no esperar a que llegue la enfermedad para pensar en la curación, sino que hay que trabajar mucho en la prevención también. Julio, usted decía al inicio de esta entrevista que uno de los, digamos, uno de los obstáculos que se tiene para poder contratar el seguro o por qué es tan baja la incidencia del mercado de seguros aquí en el Ecuador es por miedo. Miedo a que tenemos miedo, digamos, a poner el dinero, esto me estoy inventando el ejemplo, poner el dinero en un lugar y como usted decía, como no me va a pasar nada, capaz es un dinero que pierdo. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cómo decirle a la ciudadanía que tener un seguro o que preocuparse en tener un seguro es importante? Sí, bueno, me refería a miedo porque muchas personas creen que es inaccesible. Hay muchas personas que dicen, a ver, la economía de la familia no nos permite tener un egreso eh, de, de tal o cual valor. Cuando, cuando creo que lo importante es atreverse a analizar cuál podría ser ese valor. Y yo creo que siempre va a estar dentro de las condiciones que las familias pueden acceder para contar con un plan. Ahora, el tener un plan nos garantiza a nosotros tener el financiamiento de una atención de salud oportuna y de calidad. Ahora, obviamente, cada plan tiene sus características. Los planes tienen muchos factores que, que generan el precio de cada uno, Eso los niveles precisamente, Julio, de le quisiera cobertura. preguntar, Ah, ¿qué con criterios se mucho debe gusto. considerar para que alguien pueda elegir un plan de seguros? ¿Cuáles son, digamos, los básicos, los mínimos? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que es posible tener un plan que cubra absolutamente todo. Obviamente es un plan muy costoso. Entonces, viene nuevamente que creo que hay que buscar ayuda con una persona que conoce, con un asesor productor de seguros, un intermediario de seguros que nos ayude a contratar y que nos explique varias cosas. Yo, como le decía, puedo tener un plan que me cubra el 100% donde yo vaya, con el prestador que quiera, con el médico que quiera, pero es un plan bastante costoso. Si tengo la posibilidad, creo que es lo más conveniente. Pero si es que no, entonces tengo que analizar los factores. En primer lugar, puedo decir, quiero un plan que no me cubra el 100%, sino que me cubra el 80% o el 70%, por ejemplo. Esa es una de las opciones. La otra es, quiero partir de un deducible. Yo voy a asumir en el año, me invento, $500. Luego de los $500, que entre el plan a financiar mi atención de salud. Entonces, mientras más alto es el deducible, obviamente más bajo es el costo del plan. Hay planes que cuentan con deducibles de $5,000, por ejemplo, de $10,000 de personas que dicen, a ver, yo quiero en un plan privilegiar las cosas graves, los casos graves, que van a ser los casos costosos, que son los casos que pueden poner en riesgo mi patrimonio y mi situación financiera y la de mi familia. Entonces, voy a privilegiar la cobertura de casos graves. Por eso, eh, elijo un deducible bajo y obviamente el plan es bastante asequible económicamente. Otro de los factores es la red de prestadores. Si es que yo quiero ir a los prestadores más conocidos, más costosos del país, pues obviamente voy a tener un costo mayor del plan. Pero yo puedo también elegir acceder a otro tipo de prestadores y tener un plan más bajo. En fin,
Eh, Creo que mover mucho las piezas para armar un plan hecho a la medida de la persona, a sus necesidades y que realmente le sirva. Creo que eso es muy posible. Y ese miedo de cuánto podrá costar o no puedo pagarlo, creo que hay que descartarlo. Bien, Julio, tenemos un mensaje de una oyente que nos dice, me gustaría que le pueden comentar al entrevistado que en ocasiones, como las que estoy viviendo ahora, los seguros ponen trabas indebidas para no cubrir tratamientos médicos costosos. Yo misma ahora mismo estoy viviendo esta situación con un reciente diagnóstico de enfermedades raras. Siento que me quieren cansar pidiéndome cada vez papeles nuevos a fin de no cubrir mi tratamiento que es costoso. Eso es lo que nos dice una oyente. ¿Qué contestarle? Sí, yo considero que es importantísimo analizar cada uno de los planes y por eso contar nuevamente con un asesor que nos ayude, creo que es importante porque normalmente las personas no estamos familiarizadas con los planes y tenemos que saber exactamente cuáles son los alcances. Hay ciertas cosas que a veces las personas por desconocer esas condiciones tienen una expectativa y el momento que sucede no ocurre y hay esa percepción de mal servicio o no me funcionó o están queriendo, como dice la señora, cansarme para que no reclame. Creo que eso no se da. Eh, Creo que hay ciertos detalles, por ejemplo, enfermedades preexistentes. Si yo contrato un plan y ya he tenido una enfermedad, pues esa enfermedad va a tener unas condiciones de cobertura, que es, por ejemplo, que los 2 primeros años no va a tener cobertura de todo lo relacionado a esa enfermedad, pero a partir del tercer año ya empieza a tener una cobertura limitada, pero ya empieza a tener una cobertura. Entonces, muchas veces pasa que el afiliado tiene algún problema de esa enfermedad a los 6 meses, la compañía le dice esto no está cubierto y por desconocer dice no me está funcionando el plan. Creo que es importante eso. Habrá que conocer en detalle cuál es el caso de la señora. Pero normalmente lo que pasa con las compañías es que requerimos la información para hacer nuestra auditoría médica y responder como nosotros estamos obligados con oportunidad especialmente y apegados estrictamente a lo que menciona el plan contratado. Sí, ¿qué decir de estos planes que a veces se venden, por ejemplo, en instituciones financieras, en donde es un agente de la institución financiera el que vende el plan, pero que no conoce mucho del plan? ¿Cómo asesorarnos ahí? Aparte, lo digo esto porque he escuchado que en estas instituciones financieras puede ser un poco más asequible contratar este tipo de seguros, pero la información no es la completa. Sí, normalmente los planes ofrecidos a través de instituciones financieras no son planes muy completos, son planes más bien restringidos, son planes de bajo costo. Eso, mi consejo es, el momento que yo adquiero un plan dentro de una institución financiera, es conocer exactamente cuál es el alcance de ese plan, nuevamente revisarlo y revisarlo con alguien que conozca y saber cuál es el alcance, hasta dónde puedo llegar, porque normalmente son planes bastante restringidos. Cuando yo hablo de un plan de salud individual o familiar, son planes bastante más robustos en coberturas, en redes inclusive. Hay muchos planes de estos que se promocionan a través de instituciones financieras que tienen redes limitadas, por ejemplo. Entonces, sí puede pasar que yo me voy con ese plan a atender en un centro médico de mi gusto, pero resulta que ese centro médico no está dentro de la red de esa compañía y tal vez no vaya a tener cobertura. Entonces, sí es importante analizar cada uno de los puntos y conocer exactamente el alcance del plan que estoy contratando. Julio, y con esto para ir ya terminando, mi papá y mi hermano son también, venden seguros y ellos lo que dicen siempre es, hay que tener en cuenta que el seguro no es tal vez para que te cubra una gripe, tal vez sí, pero digamos, no está dirigido hacia que te cubra una gripe o estas enfermedades
que podríamos solucionar, sino también, más bien, para estas enfermedades en donde necesitas una hospitalización y que tu patrimonio pueda ponerse en riesgo. ¿Usted también piensa lo mismo, Julio? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque mencionaba antes que todo el ecosistema de salud tiene que alinearse para hacer que todo lo que se refiere a la atención de salud sea sostenible en el tiempo. Entonces, si es que yo como afiliado tengo que saber para qué uso el plan, y ahí tomo sus palabras, no son para una gripe, no son para un dolor de estómago, porque Eso lo puedo, no eso me afecta, relativamente lo no puedo me pagar, afecta digamos, ¿no? financieramente, exactamente. No me afecta financieramente y puedo estar controlando el plan. Ese es mi aporte como afiliado. Las compañías, obviamente, tenemos que hacer el esfuerzo para lograr las mejores negociaciones con los prestadores, porque de eso se trata. Es decir, yo como compañía lo que hago es negociar con los prestadores para que los prestadores, por el volumen de afiliados que tenemos, nos den precios más convenientes para trasladar al afiliado esos costos más bajos. Entonces, todos debemos unirnos para que los planes sean sostenibles en el tiempo y entender. Yo también conozco casos que dicen, a ver, si yo tengo un plan, tengo que sacarle el jugo. Y si pago $1,500 al año, por lo menos tengo que reclamar 3,000 al año. No se trata de eso, porque ese plan debe servir realmente cuando tenga, por ejemplo, una hospitalización o cuando tenga algún diagnóstico complejo que requiera exámenes, que requiera procedimientos. Sí, para eso está el plan. Pero para el día a día, para las 3 pastillas, para la consulta, creo que es posible nosotros asumir y tener la protección de ese plan cuando realmente sea necesario. Julio, muchísimas gracias por la conexión nuevamente aquí en A Primera Hora. Muchísimo gusto, muchísimas gracias a usted. Bien, conversábamos con Julio Tarré, el expresidente de los gremios de medicina prepagada. Estábamos conversando con él de la importancia de la cultura de aseguramiento en el Ecuador. Nos vamos a una pausa, amigos, pero ya viene el comentario sin rodeos con Fabricio Vela. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.